Seguimos con esta revisión anual correspondiente a julio. Aquí en México la reforma al Poder Judicial se convirtió en el principal tema de López Obrador en medio de la sucesión presidencial, claro, sin moverle una coma como había ordenado pues él mismo. En este programa, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez, rechazó la reforma judicial y aseguraba que de aprobarse no resolvería los problemas que tanto denunciaba el entonces presidente y que al contrario, dijo, traería muchos riesgos. A ver, Joaquín, yo te diría que a mí me parece que todavía poner sobre la mesa del debate ese punto, que es el punto más álgido definitivamente de la reforma, es un deber que tenemos quienes estamos en esto, el aportar y aportar y aportar elementos a todos los legisladores y a la sociedad en su conjunto para que entiendan la magnitud de lo que estamos hablando. Fíjate, a mí me gustó mucho. Si tú viste el foro del jueves, los consejeros de la Judicatura dieron una serie de datos, a mí me gustó mucho, como que nos complementamos mucho, sobre qué es la carrera judicial, cómo se pone un examen, cómo se pasa un examen, cómo se llega a ser juez. Otra persona habló de la parte disciplinaria, cuántas sanciones se han impuesto, qué órganos hay para sancionar en el Poder Judicial. En fin, creo que el que los legisladores vean realmente el verdadero problema, o sea, ¿qué es lo que hay ahí? Yo sigo confiado en que sí puede cambiar la decisión. Aquel mismo día, 1 de julio, la ministra Yasmín Esquivel solicitaba la renuncia de Norma Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte en una sesión privada entre integrantes del Pleno. Y hubo reacciones. El presidente López Obrador sostenía que la reforma judicial era inamovible e irreductible, como lo fue, ¿eh? El máximo tribunal, la Corte, confirmó que la ministra Piña Hernández era su presidenta. Y la ministra Esquivel me explicaba que ella nunca había pedido su renuncia, que había sido un exhorto a reflexionar sobre su función al frente de la Corte. A ver, ministra, la primera pregunta es, yo tenía la información, pero no la tenía confirmada, así que no la pude publicar hoy, que usted en la sesión privada de ayer del Pleno de los Ministros, en la privada, propuso la renuncia de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Corte para poder negociar la reforma judicial. ¿Me confirma o me lo rechaza? Mire, Joaquín, nosotros tenemos sesiones privadas lunes, martes y jueves antes de entrar a la sesión pública. Normalmente comentamos alguna inquietud que tengamos sobre los temas que se van a tratar o bien sobre algún otro tema distinto. Yo lo que planteé el día de ayer en la sesión privada que tenemos en el Pleno de los Ministros es la necesidad de una reflexión sobre considerar la conveniencia de que la ministra Norma Piña permanezca como una interlocutora con el Poder Legislativo fundamentalmente, que es donde se está analizando la reforma al Poder Judicial Federal que planteó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. Entonces, esta necesidad de reflexionar, si queremos continuar con este camino que durante año y medio se ha venido dando, en donde es evidente el rompimiento y del diálogo con los otros dos poderes, esta necesidad que hoy tenemos de interlocución para que se pueda escuchar nuestra voz de los ministros, magistrados y jueces contra los actores que están en este momento discutiendo esta reforma. Entonces fue una reflexión que planteé al seno del Pleno de los Ministros efectivamente el día de ayer en la sesión privada. Sí, ahora, tengo la versión de que los ministros le dijeron mayoritariamente que no. Los ministros no se pronunciaron en función de una aceptación o un rechazo. Los ministros expresaron sus opiniones, sus posiciones, esta necesidad tan importante del diálogo, esta necesidad de que haya un proyecto y una estrategia
La ministra Norma Piña fue receptiva ante la inquietud que estuvimos planteando y finalmente quedamos de seguir platicando y continuar con este diálogo para que podamos construir al interior del Pleno de la Corte una posición que se lleve ante los órganos legislativos que van a decidir sobre qué va a pasar, cómo va a pasar esta reforma y en qué condiciones se va a estar dando. Recordaremos que el pasado jueves estuvimos en la Cámara de Diputados, el pleno de los 11 ministros, en unos conversatorios que se están llevando Sí, que no sirven para nada. como la Comisión de Puntos Constitucionales. Bueno, es importante señalar que es el primer encuentro que tenemos con otro poder desde la llegada de la ministra Norma Piña. Es la primera ocasión, el jueves pasado, que tuvimos un encuentro de dos poderes, del Poder Legislativo con el Poder Judicial. Anteriormente nunca se había dado esta posibilidad. Bueno, pero a ver, bueno, pues esto se hace bajo la presidencia de Norma Piña, que usted plantea que deje la presidencia, y le reitero, ministra Yasmín Esquivel, la versión que yo tengo de compañeros suyos es que su planteamiento fue desechado. Joaquín, fue una reflexión que pusimos sobre la mesa, se quedó en continuar platicando, en continuar reflexionando. Esto no es una determinación que se tome de un instante, sí es un tema que cada uno de nosotros tiene que ver hacia dónde vamos y cómo vamos a continuar caminando en esto que es como pleno nosotros que estamos avanzando. Mientras tanto, seguía